Una vez más, el perfume del café recién hecho y la calidez de la madera pulida llenaban el salón de un prestigioso hotel. Afuera la lluvia caía suavemente, ahogando los ruidos de la bulliciosa avenida, mientras en el interior, una mezcla de nerviosismo contenido y la impaciencia de los relojes dominaba el ambiente. Rodrigo, un empresario de 35 años, miraba su teléfono con una tensión palpable. Había dedicado todo el día a prepararse para esta reunión. El acuerdo que buscaba concretar con un inversionista de nombre Khalid podría catapultar su empresa hacia un futuro prometedor. Había elegido cada detalle con precisión, desde la sala de reuniones con vistas panorámicas hasta la mesa redonda, donde la luz natural creaba un brillo impecable en los documentos y portafolios. La energía en la sala era de anticipación silenciosa. Cada gesto revelaba la importancia del momento. Con 5 minutos para la hora acordada, la ausencia del traductor, conocido por su estricta puntualidad, se convirtió en el elefante en la habitación. Rodrigo marcó a su asistente Fabián, quien respondió con voz entrecortada, prometiendo que el traductor llegaría pronto. Rodrigo, con la frustración creciendo, insistió en que las promesas no eran suficientes. Colgó, su mirada fija en el reloj, sintiendo el peso de la situación. En ese instante, Khalid entró con sus 2 colaboradores. Su traje era perfecto y su expresión, formal y sin concesiones. Saludó a Rodrigo con un inglés conciso y se sentó, pidiendo agua sin hielo. Mientras todos tomaban sus asientos, el crujido de las sillas acentuó el incómodo silencio, un vacío que nadie se atrevía a llenar. Khalid alzó una ceja, miró el reloj y habló rápidamente en árabe a sus hombres. Rodrigo, con solo 2 palabras que había aprendido de tutoriales, supo que la paciencia del inversionista se estaba agotando. Intentó una nueva llamada sin respuesta. El café en las tazas se enfriaba, ignorado, y los segundos se estiraban de manera insoportable. Finalmente Khalid se levantó, ajustó su saco con un movimiento definitivo y comunicó en inglés que, aunque agradecía el tiempo, prefería posponer la reunión. Fue en ese momento que la vio. Al fondo del salón, una joven con uniforme de limpieza, de nombre María, pasaba una mopa con movimientos cuidadosos para no molestar. A sus 28 años había estado allí todo el tiempo, moviéndose con discreción, puliendo cristales y acomodando sillas. Al ver que Khalid se dirigía a la puerta, y el rostro de Rodrigo se endurecía por la derrota, María dejó su balde y, con una calma asombrosa en medio de la tensión, se acercó a la mesa. Con voz segura y un árabe impecable, saludó a Khalid por su nombre completo y se ofreció a traducir hasta que el profesional llegara. Su pronunciación era fluida y sin titubeos. El inversionista se detuvo en seco. Sus colaboradores se miraron con sorpresa y Rodrigo parpadeó, sin saber si lo que estaba viendo era una salvación o un error costoso. María mantuvo la mirada con respeto y repitió su oferta. Khalid le respondió en su idioma con una pregunta breve. Ella contestó con naturalidad, utilizando un vocabulario de negocios que no se enseñaba en el manual del hotel. La atmósfera cambió de golpe. Khalid regresó a su asiento y Rodrigo, tardando un segundo en recuperar el aliento, pidió más agua para todos. La reunión, que parecía terminada, se reanudó. Rodrigo expuso su propuesta, detallando la tecnología que buscaba implementar y los planes de expansión. María traducía cada palabra con una precisión asombrosa, asegurándose de que las cifras y los matices quedaran perfectamente claros. Cuando Khalid cuestionó los plazos de entrega, ella transmitió la pregunta con exactitud. Cuando Rodrigo habló de las garantías, ella lo hizo en árabe con la misma convicción. La media hora que había empezado en la incomodidad se esfumó como si el retraso nunca hubiera existido. La lluvia, ahora un suave susurro, servía de banda sonora para el avance. Rodrigo empezó a relajarse, asombrado por la serenidad de la joven que, minutos antes, limpiaba el piso y ahora sostenía la negociación más importante del año. Al final de la presentación, Khalid pidió un tiempo a solas con su equipo. María se apartó y respiró profundo, como si el cansancio de todo el día la alcanzara de pronto. Rodrigo se acercó y le susurró un agradecimiento. «Solo ayudé porque no quería que una reunión tan bien preparada se arruinara», respondió ella. Rodrigo sonrió con sinceridad y le preguntó cómo había aprendido el idioma. María respondió que estudiaba idiomas y daba clases por las tardes, pero no quiso dar más detalles. Khalid regresó con una expresión más abierta y aceptó el acuerdo. Con un calendario ajustado y algunas condiciones, María tradujo los términos con la misma seguridad que la había acompañado todo el tiempo. Los colaboradores firmaron una minuta provisional. Khalid estrechó la mano de Rodrigo y, antes de irse, miró a María. Le dio las gracias en su idioma, y ella respondió con respeto.
Después recogió su mopa y su balde, y regresó a su labor como si nada extraordinario hubiera sucedido. Rodrigo la siguió con la mirada, consciente de que algo importante había cambiado. Las carpetas sobre la mesa quedaron abiertas y el café, tibio, pero nadie pensaba en eso. Khalid se había sentado de nuevo, cruzando la pierna con esa actitud de hombre que mide cada palabra. Rodrigo lo observaba, aún incrédulo de que la intervención de María hubiera salvado un negocio a punto de desmoronarse. Ella, con su sencillo uniforme, se mantuvo de pie a un lado, lista para seguir traduciendo, como si lo hubiera hecho toda su vida. Su rostro no mostraba el menor rastro de nervios, algo que resultaba más sorprendente que su perfecto árabe. Khalid, con un gesto rápido, le dio una instrucción a uno de sus acompañantes y luego se dirigió a Rodrigo, con una frase que sonó rápida y seria. María escuchó, esperó y tradujo al instante. Rodrigo asintió y respondió, con argumentos sólidos sobre la capacidad de producción y el respaldo financiero de su empresa. Ella llevó cada frase al árabe con una naturalidad absoluta. Khalid y su equipo tomaban notas, revisaban documentos y hacían preguntas concisas que María devolvía al español sin perder un solo matiz. La conversación fluía cada vez más. El contrato era ambicioso, con una inversión millonaria y planes de expansión acelerados. Las exigencias de Khalid eran lógicas. María, a su vez, transmitía cada inquietud con una precisión asombrosa, cuidando que el tono no sonara a desconfianza, sino a interés legítimo. Rodrigo respondía con datos concretos, y cada vez que ella traducía, veía a Khalid inclinar la cabeza en señal de profunda atención. En un momento el árabe esbozó una leve sonrisa, una línea casi imperceptible en su rostro, pero suficiente para que Rodrigo supiera que la batalla se estaba ganando. María se mantuvo firme, sin involucrarse más de lo necesario. Pero Rodrigo sintió que ella también estaba defendiendo la propuesta. Era como si comprendiera la importancia de cada frase. Las horas pasaron sin que nadie lo notara. La lluvia afuera, ahora un fuerte tamborileo, se sentía más como un telón de fondo dramático. María, con una mirada, pidió permiso para sentarse y Rodrigo, asintiendo, le ofreció una silla a su lado. Khalid lo notó y lanzó una mirada rápida antes de seguir con las preguntas. La conversación llegó a un punto crucial: las condiciones de pago. Rodrigo propuso un esquema flexible que protegía a ambas partes, y María lo tradujo con palabras precisas para que la oferta sonara justa y meditada. Khalid discutió la propuesta con sus colaboradores en un árabe acelerado, y María seguía cada palabra sin perderse. Rodrigo comprendió que ella no solo dominaba el idioma, sino que también entendía la cultura de los negocios. Hubo un momento en que uno de los hombres de Khalid hizo un comentario escéptico sobre la viabilidad, y María, antes de traducir, buscó la forma de expresarlo en español sin que sonara ofensivo, pero sin ocultar la esencia. Rodrigo le lanzó una mirada de aprobación, notando ese pequeño pero significativo detalle. A medida que la charla avanzaba, la tensión inicial se había transformado en un diálogo productivo. Incluso hubo un momento de risa cuando Khalid hizo un chiste sobre el clima, y María lo tradujo con un toque ligero que rompió el último rastro de frialdad. Rodrigo pensó en lo surrealista de la situación. Horas antes, su único conocimiento de María era que era parte del equipo de limpieza. Ahora estaba convencido de que sin ella, el negocio ya sería una oportunidad perdida. Después de casi 2 horas, Khalid pidió unos minutos para deliberar. Rodrigo aprovechó para agradecerle de nuevo a María. Ella, con sencillez, dijo que le alegraba que la conversación hubiera fluido y que esperaba un buen acuerdo. Cuando Khalid regresó, aceptó avanzar con la propuesta. El apretón de manos final selló el trato y la promesa de firmar el contrato en la próxima reunión. Khalid agradeció en su idioma y María le respondió con respeto. Luego tomó su balde y su mopa, y regresó a su trabajo como si no hubiera salvado el acuerdo más importante del año. Rodrigo se quedó observándola, con demasiadas preguntas rondando en su mente. Aunque sentía que debía dejarlo pasar, la curiosidad era más fuerte. Llamó a Fabián y le pidió discretamente el nombre completo de la empleada. Fabián le informó que se llamaba María López. Trabajaba en el turno de la tarde y a veces cubría noches. No había más datos. Rodrigo colgó y se sorprendió a sí mismo sonriendo. De vuelta en el salón buscó a María, pero solo encontró a un par de empleados limpiando. Prefirió no seguirla. Caminó hasta la terraza cubierta del hotel. Revisó la minuta de la reunión y se encontró pensando en lo rápido que se había rendido cuando intentó aprender un idioma. Le sorprendía que alguien con un salario tan bajo como el de limpieza hubiera llegado tan lejos con el árabe. Se prometió averiguar más, no por curiosidad superficial,
sino porque sentía que su historia era importante. Esa noche en su departamento, Rodrigo se quitó la corbata y se sirvió un vaso de agua. La lluvia seguía cayendo. Abrió su computadora, no para revisar números, sino para redactar un correo al gerente del hotel, agradeciendo el apoyo. Al final agregó una línea simple. Me gustaría agradecerle personalmente a la señorita María López. ¿Podría informarle que la buscaré mañana? Envió el correo, apagó la pantalla y se quedó un momento en silencio. Se repetía que no mezclaría lo personal con lo profesional, pero su mente le recordaba que el éxito de su empresa dependía del talento de personas, que lo sorprendían, y que lo mínimo que podía hacer era reconocerlo. A la mañana siguiente, antes de ir a su empresa, pasó por el hotel. El gerente le informó que María entraba a las 2, así que le dejó una carta. Era un simple papel donde le expresaba su aprecio y le pedía unos minutos para conversar sobre su experiencia como intérprete. Firmó con su nombre y número, esperando no parecer un entrometido. El gerente prometió entregársela. Camino a la oficina, Fabián le confirmó que el contrato con Chalit seguía en marcha. Rodrigo respondió con normalidad, pero en su interior solo pensaba en la joven que había cambiado el destino de la reunión con un par de frases bien dichas. En la oficina, después de una junta productiva, se quedó solo mirando los gráficos. De repente su teléfono sonó con un número desconocido. Contestó y una voz tranquila dijo su nombre. Soy María, se presentó. Le habían entregado su carta y agradecía el gesto, diciéndole que podía verlo en su descanso esa misma tarde, solo por unos minutos. Rodrigo aceptó de inmediato. Colgó y se quedó mirando el teléfono. Faltaban varias horas. Trató de concentrarse en el trabajo, pero su mente regresaba una y otra vez a la imagen de ella a su lado, con su tono seguro, en ese instante en que todo había cambiado. La espera lo hizo recordar su propio inicio, su taller pequeño, y la primera inversión que casi perdía. Pensó en cómo el éxito lo había encerrado en un círculo de gente similar a él, y en cómo una persona ajena a ese mundo le había dado la llave para una puerta que estaba a punto de cerrar por orgullo. Llegó al hotel antes de la hora. No quiso quedarse en el lobby, así que caminó por los pasillos, viendo a los empleados preparándose para eventos. Esperó junto a una ventana, con el olor a pasto mojado llenando el aire. María apareció con su uniforme y su cabello recogido en una coleta. Llevaba los guantes en una mano y una botella de spray en la otra. Al verlo sonrió de forma natural. Se detuvo a una distancia prudente y le dijo que tenía 15 minutos. Rodrigo le agradeció, diciéndole que su ayuda había sido invaluable. Cualquiera lo hubiera hecho, respondió ella. Él le aseguró que no era así, que no cualquiera, y le preguntó de nuevo cómo había aprendido a dominar el árabe. María, como quien decide cuánto de sí mismo compartir, le contó que estudió idiomas por gusto y que tuvo la oportunidad de practicar con personas de varias nacionalidades, que conoció en diferentes trabajos. No dio muchos detalles. Rodrigo notó la cautela con la que elegía sus palabras. Le preguntó si daba clases y ella le confirmó que sí, a personas que necesitaban lo básico para viajes o negocios. Luego miró su reloj y dijo que debía volver al turno. Él le propuso que, si le parecía bien, le ayudara en reuniones específicas como intérprete temporal, con un pago justo y formal, sin interferir en su horario. Le dejó claro que respetaba su trabajo en el hotel y que podían probar con una reunión corta para ver si se sentía cómoda. María, sorprendida por el tono respetuoso, le agradeció la confianza y le dijo que lo pensaría, ya que tenía otros compromisos. Rodrigo no la presionó, le dio una tarjeta y le dijo que podía llamarlo sin compromiso. Ella guardó la tarjeta en el bolsillo. Se despidió con esa mezcla de educación y firmeza que lo había cautivado, y regresó al pasillo con su carrito de limpieza. Rodrigo la vio alejarse y supo que su interés ya no era simple curiosidad. No la quería convertir en un proyecto ni en una historia de éxito para contar, sino que quería conocerla. Esa tarde, de camino a la oficina, sintió que el tráfico era menos denso. Pensó en llamar a su asistente para que le hiciera una investigación, pero se detuvo. No quería tratarla como a un proveedor. Decidió que si había algo que saber, lo sabría de ella, cuando ella estuviera lista para contarlo. Al llegar a su oficina, se sumergió en el trabajo, pero en cada pausa, la imagen de María aparecía en su mente. No era solo su voz, era su forma de ser, de hacer su trabajo sin buscar aplausos, pero con una seriedad que lo sostenía todo. Al final del día, al cerrar la puerta, se dio cuenta de que le interesaba saber quién era, de dónde venía y qué la había llevado a aprender un idioma tan complejo. Le interesaba saber si estaba bien, si su vida le permitía respirar. No sabía qué haría con todo eso,
pero sí sabía que no quería que fuera un impulso fugaz. Quería ir despacio, con respeto. Al día siguiente regresaría al hotel, no con promesas vacías, sino con una propuesta clara, y con la paciencia para aceptar un no si era necesario. Esa decisión lo calmó, como cuando una pieza encaja en el lugar correcto y todo el cuadro cobra sentido. El regreso de Verónica no fue un trueno, sino un zumbido sutil que se fue haciendo más fuerte. Pasaron días de calma, suficientes para que el equipo respirara y el viaje con Chalit tomara forma. Rodrigo y María trabajaban a un ritmo parejo, cerrando pendientes y coordinando la logística para que la madre de María no quedara desatendida. Entonces, Fabián apareció con la expresión que anuncia una tormenta. Tenía copias de una denuncia presentada en otra ciudad, acusando a la empresa de Rodrigo de manipular licitaciones. El documento mezclaba hechos reales con mentiras calculadas y, para rematar, incluía una lista de testigos falsos en la que aparecía el nombre de María. Rodrigo sintió un golpe de rabia y pidió revisar de inmediato los metadatos y la ruta de envío. Todo apuntaba a un despacho aliado de Verónica. Decidieron adelantarse, llamaron al abogado, prepararon una respuesta formal y, sobre todo, acordaron avisar a Chalit antes de que el rumor lo alcanzara. María, al tanto de la situación, se mostró firme. Dijo que no se dejaría arrastrar a un juego en el que no tenía parte. Aceptó grabar una declaración sencilla, explicando su rol técnico y el protocolo de cada sesión. En una sala pequeña, con luz blanca y palabras claras, su testimonio fue una pieza de orden que valió más que cualquier discurso largo. Mientras el equipo cerraba esa grieta, Verónica movía otra pieza. Se reunió con Arturo Salgado, un competidor de Rodrigo, en un club privado. Le mostró proyecciones de mercado y le prometió que conseguiría que 2 proveedores se retiraran, obligando a Rodrigo a renegociar en desventaja. Arturo, oliendo una oportunidad, pidió una señal de que esto era real. Verónica le ofreció un adelanto. Un correo con cambios de especificaciones para uno de los embarques. No necesitaba acceder a los servidores de Rodrigo. Le bastaba presionar a un contacto en logística para que repitiera lo que escuchara en los pasillos. Ese contacto era un intermediario de nombre Sami que coordinaba traducciones para visitantes. Verónica lo invitó a cenar. Le prometió un trato que lo haría quedar bien con su jefe y le pidió que estuviera atento a la agenda de Chalit, en especial a cualquier ajuste en las bodegas o los tiempos de tránsito. Sami, halagado y sin dimensionar el lío, aceptó. Ese mismo día, un portal de negocios publicó una nota corta sobre la denuncia anónima, describiendo un proyecto que todos podían identificar, sin dar nombres. Era un golpe diseñado para manchar la reputación de Rodrigo. Él, fiel a su estrategia, activó a su abogado, que respondió con un comunicado sobrio, confirmando que la denuncia contenía datos falsos y que ya se había solicitado el expediente para defenderse. Chalit, al recibir la información, respondió con calma que seguían en ruta, un respaldo que tranquilizó al equipo, pero el ruido no cesaba. Por la noche, Fabián interceptó un correo sospechoso que pedía reconfirmar una medida en un equipo crítico. Provenía de la cuenta de un operador de puerto, pero la solicitud había sido iniciada por un tercero. Fabián rastreó el número de teléfono y dio con Sami. En paralelo, el hotel recibió otra queja anónima sobre María, insinuando que usaba su relación con extranjeros para obtener dinero. La gerencia, ya escarmentada, la llamó solo para informarle que la denuncia se había desestimado. María, con el estómago revuelto, decidió apretar su propio orden, coordinó horarios con Fabián, dejó por escrito cada cita y minimizó los mensajes fuera del canal oficial. Esos controles le devolvieron la tranquilidad. El peligroso regreso de Verónica tomó otra forma cuando Arturo, entusiasmado con la idea de desplazar a Rodrigo, contactó a un proveedor del norte para que rompiera la preferencia que acababa de firmar. Le ofreció mejores plazos y el doble de volumen. El proveedor, en lugar de aceptar, llamó a Rodrigo y le contó todo. Ahí entendieron que Verónica había abierto una ruta lateral para atacarlos por costo y tiempo. Rodrigo respondió con hechos, ajustó el flujo de caja, adelantó pagos clave y con su equipo de contabilidad armó una ventana de descuentos por pronto pago que amarró la lealtad de sus proveedores, sin necesidad de grandes anuncios. Mientras tanto, Chalit anunció que vendría a México en una semana para una revisión en sitio. Una excelente noticia para el proyecto, pero una mala noticia si el ruido seguía creciendo. Verónica, al enterarse, aceleró su plan. Citó de nuevo a Sami, esta vez con la promesa de presentarlo a Arturo para un contrato formal. Le pidió un detalle concreto, una frase, una pista, lo que fuera,
sobre la nueva fecha de prueba en la planta. Sammy dijo que tal vez podría enterarse, escuchando a dos visitantes que venían con Khalid y que hablaban árabe entre ellos. Verónica le pagó por adelantado y Sammy se fue convencido de que estaba haciendo un buen networking. Mientras ella se frotaba las manos, segura de que por fin lograría fabricar un caos que pareciera un accidente. Ese mismo día, por la tarde, María acompañó a Rodrigo a una revisión de seguridad en la planta. A la salida, él le confió que temía que la denuncia pudiera distraer a Khalid. Ella le respondió que por eso debían ser excesivamente claros y que, si alguien aparecía hablando de cambios de última hora, no debían reaccionar por impulso. Más tarde, ya en su turno, María cruzó el lobby del hotel y vio a un hombre con acento extranjero en una llamada en voz alta, mezclando palabras en español con árabe. No entendió todo, pero captó el nombre de un restaurante y una mención sobre un ajuste en el calendario. Lo registró mentalmente y siguió su camino. De madrugada, Fabián le escribió a Rodrigo el nombre de Sammy. Había aparecido en el registro de un proveedor del puerto, coincidiendo con la hora en que le habían preguntado por especificaciones. Rodrigo le respondió con un ok y le propuso vigilar sin hacer ruido. Al día siguiente, el portal de negocios que había publicado la nota ambigua sacó otra pieza insinuando tensiones entre socios. Rodrigo se mantuvo en el guión, evitó dar entrevistas y reforzó su plan. La presión subía, pero el plan resistía. El regreso de Verónica era peligroso porque venía por todos lados a la vez, con hilos tan finos que nadie la podía atrapar. Arturo, por su lado, olía sangre. Sammy, creyendo que hacía favores útiles, se dejaba llevar por la oportunidad. Y en medio de todo, María afinaba sus sentidos. Sin buscarlo, estaba a un paso de escuchar algo que, si lo entendía por completo, podía cambiar la jugada a favor de Rodrigo. Aún no era el momento, pero el tablero ya estaba listo. El siguiente golpe no sería uno más, sino la llave que abriría la puerta de lo que Verónica creía cerrado. La confrontación no fue planeada. Ocurrió un jueves, justo cuando María salía del hotel después de un turno largo y pesado. La lluvia había cesado y el asfalto mojado brillaba bajo las luces de la calle. Llevaba su mochila colgada y una pequeña bolsa con las medicinas de su madre. Al doblar la esquina, ahí estaba Verónica, recargada en la puerta de un auto negro, como si la hubiera estado esperando. La reconoció de inmediato. No era necesario presentarse. La había visto en la cena con Khalid. ¿Tienes un minuto? Y preguntó Verónica con una voz que no era ni amable ni agresiva, pero llena de intención. «Depende para qué», respondió María, deteniéndose a 2 pasos, sin acercarse. Verónica sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Para darte un consejo, no te conviene estar tan cerca de Rodrigo». María la miró sin parpadear. «No creo que eso sea asunto suyo». «Claro que lo es», replicó Verónica bajando la voz. «Lo conozco desde hace años. Sé cómo se involucra en sus proyectos y cómo termina soltando a la gente cuando ya no le sirven». María no se inmutó. «No estoy con él por un puesto, si eso es lo que insinúa». «Eso es lo que tú crees», respondió Verónica dando un paso al frente. «Hoy eres útil. Mañana, quién sabe. Y cuando eso pase, todo lo que estás haciendo va a jugar en tu contra. Ya hay gente hablando y no voy a ser yo quien los detenga». La frase no la sorprendió. Era la confirmación de lo que ya sospechaba. «Si de verdad cree que me asusta con eso, se equivoca», dijo María. «Yo no necesito su aprobación ni su permiso para trabajar». Verónica la evaluó. «Tienes carácter, lo admito, pero te estás metiendo en un círculo donde las reglas son otras. No vas a ganar jugando limpio». «Pues voy a intentarlo igual», contestó María. La calma en su voz era más contundente que cualquier grito. El silencio se prolongó. Se escuchaba el goteo de la lluvia desde un tejado cercano. Verónica lo rompió. «Te lo digo de frente. Voy a seguir moviendo mis fichas. Si sales lastimada, no digas que no te avisé». «Y yo se lo digo de frente», respondió María, apretando la correa de su mochila. «Si intenta inventar algo más sobre mí, la voy a enfrentar con nombre y apellido». Los ojos de Verónica se entrecerraron, como si hubiera encontrado un reto interesante. «Veremos quién aguanta más». María dio un paso atrás y empezó a caminar sin volver la cabeza. Sabía que Verónica la seguía mirando, midiendo la resistencia de una pared antes de golpearla. Llegó a la parada, se subió al camión y se sentó junto a la ventana. El corazón le latía rápido, pero no de miedo. Era la mezcla de rabia y determinación que la hacía decidir, en ese momento, que no iba a dejar que la empujaran de un lugar que había ganado con su esfuerzo. Esa misma noche, Rodrigo recibió una llamada de un número desconocido. Reconoció la voz de Verónica. «Hablé con tu intérprete. Tiene agallas, pero no sabe dónde está parada», le dijo ella sin rodeos.
Y tú tampoco si crees que voy a permitir que la hostigues, respondió Rodrigo con un tono seco. Solo te estoy advirtiendo, Rodrigo. No es buena idea mezclar sentimientos con negocios. Lo que no es buena idea es usar a la gente como fichas, replicó él, colgando sin esperar respuesta. De inmediato llamó a María. ¿Estás bien?, le preguntó. Sí, supongo que ya sabe que nos vimos. Me lo imaginé. ¿Te dijo algo más? Lo suficiente para que tenga claro que esto no se va a acabar pronto, respondió ella, con una calma que lo sorprendió. Rodrigo sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que la confrontación directa solo avivaría la ira de Verónica, pero también entendía que María no era de las que se amedrentan. En ese punto, más que protegerla, lo que necesitaban era prepararse, porque la guerra ya no se libraba con rumores o correos falsos. Ahora se había puesto cara a cara. Fabián llegó a la oficina a primera hora con una expresión de extrema seriedad. Le pidió 10 minutos a solas a Rodrigo. Sobre la mesa abrió su laptop y fue directo al punto. Había seguido el rastro del dominio, falso que enviaba correos, y descubrió que estaba registrado, a nombre de una empresa nueva, ligada a un despacho donde Verónica tenía participación. Le mostró capturas, fechas y direcciones. No eran suposiciones, eran datos. El estómago de Rodrigo se apretó. Fabián continuó. Había cruzado esa información con la foto de la hoja con la cifra incorrecta que se filtró al chat de los proveedores. Al revisar los metadatos, descubrió que la imagen se había tomado con el teléfono de un proveedor menor, que ese mismo día había recibido una transferencia de una cuenta vinculada a un socio de Verónica. Además, el reporte anónimo del hotel provenía de una red privada que coincidía con la de una agencia de relaciones públicas que trabajaba con ella. Rodrigo escuchó en silencio, sin pedir más pruebas. No hacían falta. Era una línea recta que conectaba cada pieza con el mismo origen. Dijo que ya era el momento de exponerlo todo, pero antes quería hablar con María para que estuviera al tanto de cada movimiento. Fabián la llamó, y ella llegó en 20 minutos. Con su credencial del hotel colgada y el cabello recogido, Rodrigo le explicó la situación sin rodeos, mostrándole los documentos, los pagos y las capturas. María lo escuchó con seriedad y al final solo dijo que, al menos, ya tenían cómo frenar la mentira y que estaba lista para enfrentar lo que viniera. Rodrigo propuso convocar a una reunión con su equipo clave y 2 proveedores estratégicos para aclarar el panorama. También le pidió a Fabián coordinar una videollamada con Khalid para informarle en privado, antes de que la noticia se hiciera pública. A media tarde, la sala principal estaba llena. Rodrigo habló sin rodeos. Explicó que habían sido blanco de una campaña de desinformación, con 3 objetivos: romper la confianza con los proveedores, manchar los procesos internos y atacar a una colaboradora con rumores. Le dio la palabra a Fabián, que proyectó cada hallazgo como si fuera una clase. El silencio era absoluto. Cuando Fabián terminó, Rodrigo anunció que iniciaría acciones legales y que a partir de ese momento, cualquier información sensible se movería solo por canales verificados. Miró a María y aseguró que su trabajo estaba avalado por resultados y procesos que ahora estaban blindados. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Raúl y Marcela se disculparon por haber dudado. El abogado sugirió enviar cartas de advertencia a las empresas vinculadas para que supieran que habían sido identificadas. En cuanto salieron de la reunión, Fabián se conectó con Khalid. El inversionista al otro lado de la pantalla escuchó con atención. María tradujo con una precisión aún más firme que de costumbre. Al terminar, Khalid dijo que valoraba la transparencia, que entendía las jugadas sucias y que seguía confiando en el proyecto y en el equipo. Añadió que, si lo consideraban útil, pondría a su departamento legal a su disposición para reforzar la estrategia. Rodrigo sintió que el piso volvía a estar firme bajo sus pies. Lo que nadie esperaba ocurrió después. El proveedor menor que había tomado la foto pidió hablar. Se veía nervioso. Dijo que lo habían contactado para hacer el trabajo sucio y que no imaginó que se complicaría. Mostró en su teléfono los mensajes de la persona que lo había coordinado, y en un audio de voz, por un error, se escuchaba a Verónica dando instrucciones precisas sobre cómo dejar el sobre. El proveedor aceptó declarar a cambio de no ser demandado. Era la pieza que faltaba. María salió de la sala con un peso menos en la espalda, aunque sin euforia. Sabía que alguien como Verónica no se detendría por vergüenza. Rodrigo caminó con ella hasta el pasillo y le dijo que, aunque la tormenta continuara, ahora tenían paraguas y un refugio. Ella sonrió apenas, cansada, y le pidió permiso para ir al hotel a cumplir su turno. Rodrigo le ofreció llevarla, pero ella prefirió ir por su cuenta, para no llamar la atención.
Él respetó su decisión y solo le pidió que lo llamara si algo fuera de lo normal sucedía. Esa noche, en su casa, María abrió el cajón donde guardaba sus papeles importantes y volvió a ver el mensaje anónimo que hablaba de su padre. Lo leyó de nuevo y notó un pequeño detalle que antes se le había escapado, una falta de ortografía en un nombre que su padre siempre le corregía. Se quedó pensando en esa extraña coincidencia, y una nueva idea comenzó a formarse en su cabeza. En otro punto de la ciudad, Verónica recibió la notificación de la carta de advertencia. Miró el papel y apretó los labios. No negó nada ante sí misma. Solo pensó que la siguiente jugada tendría que ser más dura. Lo que no sabía era que por primera vez desde que empezó, había dejado las huellas suficientes para que el juego cambiara de dueño. Rodrigo cerró el día con un mensaje corto a María, preguntando por la salud de su madre. Ella respondió que estaba mejor. Era una línea sencilla que le recordó a él por qué estaba luchando. Mientras guardaba su teléfono, decidió algo más. Iría hasta el final con las denuncias. Aunque el camino fuera largo, no era solo por negocios. Era por poner un límite a las personas que creen que los demás son piezas, que se tiran cuando estorban. El gran quiebre ocurrió un lunes. Rodrigo convocó a una reunión con su equipo clave: los proveedores, asesores legales y un auditor externo. Fabián se paró frente a la pantalla y reprodujo el audio donde se escuchaba a Verónica dando instrucciones precisas sobre el sabotaje. El silencio fue total. El auditor, al ver la evidencia del registro de la empresa fantasma y el flujo de dinero, asintió, como quien ve una suma que cuadra perfectamente. Rodrigo, con la voz clara, anunció que la empresa había sido víctima de un intento de sabotaje y que iniciaría una querella formal. Aseguró que protegería a cada colaborador y que cualquiera que hubiera colaborado tendría una sola oportunidad de hablar. En ese momento, Javier, el empleado de las agendas, admitió con vergüenza que había hablado de más en una entrevista falsa. Rodrigo lo escuchó y lo asignó a otras tareas, buscando cerrar las fugas en lugar de culpar. Después de la reunión, Fabián envió las cartas formales a las empresas vinculadas. Rodrigo habló con Chalit por teléfono y le dijo que enviaría un resumen ejecutivo con todas las pruebas. Chalit respondió que su equipo jurídico ya estaba al tanto y que se sumarían, con denuncias en su propia jurisdicción. Mientras tanto, en el hotel, la gerencia le informó a María que la revisión de cámaras confirmaba que nunca había usado su turno para negocios personales. Le ofrecieron disculpas y cerraron el expediente con una nota interna. María pidió que la nota quedara por escrito y que el personal fuera informado para evitar futuros chismes. Ese papel pegado en el tablero de anuncios fue un alivio real. De vuelta en la oficina, Rodrigo decidió que el golpe final debía ser público. En un desayuno de la Cámara Empresarial, al que asistían tanto él como Verónica, preparó una carpeta con 3 páginas: cronología, evidencias y medidas de control. Cuando le dieron el micrófono, mostró la evidencia del dominio falso y, sin nombrar a nadie, explicó los vínculos con una firma que todos en el circuito sabían a quién pertenecía. María tradujo cada palabra con una firmeza que hacía imposible distraerse. Luego se mostraron los testimonios escritos de Jorge y Darío, describiendo las ofertas recibidas. Arturo, el competidor, bajó la mirada. La última diapositiva fue una foto de la nota del hotel, confirmando que las quejas contra María eran falsas. Rodrigo dijo que la integridad de su equipo era parte del éxito del proyecto y que nadie debía ser blanco de ataques personales. Chalit, al tomar la palabra, dijo que en sus años de negocios rara vez había visto una exposición tan clara de cómo se defiende un proyecto. Anunció que su visita no era para revisar problemas, sino para confirmar avances, y que con lo visto esa mañana, se convencía de continuar y ampliar la colaboración. En la mesa, Verónica intentó mantener la compostura, pero el leve temblor de su mano al sostener la copa no pasó desapercibido para María. Arturo, por su parte, le murmuró algo que la hizo mirarlo con frialdad. Era evidente que la alianza se resquebrajaba. Al final del evento, el abogado le entregó a Rodrigo un sobre, una copia de la citación oficial para que Verónica declarara esa misma semana. La jugada final estaba en marcha. El gran giro, sin embargo, llegó esa misma tarde. Cuando todo parecía ya encarrilado, Fabián entró con su laptop y la dejó abierta sobre la mesa. «Encontré algo que no estábamos buscando», dijo. En la pantalla había un archivo de voz. El remitente era desconocido, pero el contenido hizo que a María se le enfriaran las manos. Era una grabación de hace más de un año. Una llamada entre 2 hombres que hablaban de un accidente que debía parecer real. Uno mencionaba el nombre de su padre,
María reconoció la voz principal. «Es el socio que mi papá tuvo antes de que muriera», murmuró. La grabación insinuaba que el accidente no había sido casual. Fabián, siguiendo la pista, cruzó llamadas y registros. Descubrió que justo antes de la muerte del padre de María, la empresa fantasma ligada a Verónica había recibido un pago fuerte de una constructora que había perdido un contrato con la compañía de Rodrigo. Era como si dos historias separadas encajaran en la misma caja. María, en shock pero sin dejarse paralizar, dijo que si esto salía a la luz, Verónica quedaría como parte de algo mucho más grave. El abogado confirmó que esa información cambiaba todo, y que ahora se podía abrir una investigación penal. Rodrigo dudó en meter a María en algo tan serio, pero ella fue clara. «Si esto tiene que ver con mi papá, no voy a quedarme mirando». Esa noche, sin hacer ruido, se reunieron con un fiscal de confianza. Le entregaron la grabación, los registros y la ruta del dinero. El fiscal escuchó todo en silencio y al final dijo que la información era suficiente para solicitar una orden de investigación urgente. Mientras tanto, Verónica recibía una llamada de Arturo, quien le decía que no contara más con él. Lo que él no sabía era que la verdadera bomba estaba por caer. 2 días después, antes de que la semana terminara, agentes federales entraron en las oficinas de la empresa fantasma. La noticia corrió rápido. No era solo un caso de sabotaje, era una investigación por delitos graves. Y los nombres de Verónica y el socio del padre de María empezaban a filtrarse. En la oficina, Rodrigo y María recibieron la confirmación oficial. La fiscalía había encontrado transferencias recientes de la empresa fantasma a cuentas ligadas a Verónica, justo cuando había comenzado el ataque contra la empresa de Rodrigo. Era la pieza final. María se quedó callada, mirando por la ventana. Cuando Rodrigo le preguntó si estaba bien, ella respondió con voz firme: «No estoy bien, pero estoy lista para seguir». Ese día, entendieron que la batalla que creyeron haber ganado era solo la superficie. El gran giro no solo cerraba cuentas pendientes en los negocios, también abría la puerta a una verdad enterrada que María había esperado toda su vida, sin saberlo. Y ahora, lo personal y lo empresarial se habían vuelto una misma lucha.